información, dándole algunos datos curiosos y algunas imágenes de lo que fue para muchos por más de 2 décadas el puente colgante más grande del mundo y el puente más famoso de Nueva York, el puente Brooklyn Bridge. ¿Tiene intro? Pueden tomar como referencia para llegar al puente Brooklyn Bridge esta parada que lleva por el mismo nombre, Brooklyn Bridge City Hall Station, y pueden tomar el tren 456 J y Z. Es la parada más cerca al puente. Tomen esto como referencia, ¿ok? Continuamos. El ingeniero John Augusto Roebling propuso construir un puente que uniese Manhattan con Brooklyn. Tras varios años trabajando en el proyecto y buscando financiación, el 3 de enero de 1870 comenzó la construcción del puente, que no terminara hasta el 24 de mayo de 1813, es decir, 13 años después. Cabe destacar que el puente tiene una longitud de 1825 metros y que tiene 2 torres que se elevan por más de 84 metros por encima del nivel del agua. Después de 17 años tratando de llevar a cabo su proyecto, Roebling murió 5 días después de que se aprobara. Al parecer, un ferry le aplastó el pie y pese a que le amputaron un miembro, murió al poco tiempo de contraer el tétano, es decir, nunca vio el puente en construcción. Como pueden ver, tal vez tenga un poco de dificultad con el ruido de los vehículos, pero vamos a intentarlo. Normalmente por el lado derecho las personas caminan sin ningún problema. El puente se puede cruzar caminando sin ningún problema. También pueden usar bicicleta del lado de la línea izquierda. Este es directamente para usar los carriles de la bicicleta. Como pueden ver, miren un ciclista como va pasando acá. Y este lado lo usan los peatones. Normalmente siempre hay muchas personas acá, porque como dije anteriormente es el puente más famoso de acá de Nueva York. Y nada, vamos a ver qué nos espera. Disculpen el ruido. Seguimos. El puente se llamó originalmente New York and Brooklyn Bridge. Hasta 1915 no recibió su nombre actual. Ok, como pueden ver, el área peatonal empieza ya en esta línea amarilla y es totalmente de madera el piso. Los carros ya que van de este lado se dirigen a aquel lado, hacia Brooklyn, y ya los que vienen del otro lado acá vienen de Brooklyn a Manhattan. Por lo que me he dado cuenta, en lo que voy caminando ya, el puente está completamente lleno de cámaras para brindarle más seguridad a las personas que van en él, tanto los peatones como los ciclistas, como en los vehículos, brindarle mayor seguridad. La vista de acá es sumamente muy bonita, como le dije anteriormente. Para aquel lado Brooklyn todavía no se aprecia bien porque estoy un poco retirado del área de Brooklyn, pero esta es la vista de Manhattan. Muchas personas acá vienen a tomarse fotos, hacer videos, fotos, porque el área es muy apta para eso. Vamos a seguir caminando. Algo que podemos ver, aunque sea un poco de lejos, desde el puente, es la Estatua de la Libertad. Se encuentra ya al fondo, bastante lejos, pero creo que se puede apreciar un poco. Ahí está.
Después seguimos viendo las vistas de este lado de Manhattan. Ya vamos a mitad del puente. Un recorrido bastante largo. Como ya les di los datos anteriormente de la distancia del puente. Después de la muerte del ingeniero Roebling, su hijo Washington se encargó entonces del proyecto, pero poco después de empezar la construcción sufrió los efectos del síndrome de descompresión y quedó postrado en cama. Su esposa Emily le ayudó durante los siguientes 11 años en la supervisión de las obras, llegando a convertirse en toda una experta. Esa misma enfermedad causó las muertes de por lo menos 20 obreros más durante los 13 años de construcción de la obra. Cabe citar que el primer día de la apertura pasaron por el puente 1.800 vehículos y 150.000 personas. Emily Roebling fue la primera en cruzarlo. Un dato que podemos mencionar es que hoy cruzar el puente es totalmente gratis, pero hasta el 1911 existió un peaje de 1 centavo para cruzar a pie, 5 centavos para cruzar en caballo y 10 centavos para cruzar en carruaje. El puente alcanzó gran fama mundial de forma inmediata, pues se trataba del primer puente suspendido mediante cables de acero. Como podemos ver arriba, está ahora mismo en remodelación, por lo que podemos ver. Bueno, sin duda alguna, las vistas que tenemos acá son unas vistas muy fotografiables, más exactamente para la ciudad de Manhattan. No dejen de visitar este puente porque se va a llevar un bonito recuerdo. Como podemos ver, el área de Manhattan se ve sumamente bonita. Toda esta área de Manhattan a este lado. Las fotos, los videos quedarían muy bien logradas para esta área. Allá, como les especifiqué ahorita, no creo que se aprecie bien con la cámara ahora mismo. Está la Estatua de la Libertad, Roosevelt Island, ya a este lado de Brooklyn. Estamos en la parte superior del puente, prácticamente en el tercer piso, para ser más exacto, del puente. Como les dije anteriormente, que el puente estaba muy protegido por cámaras. Les enseñaré algunas de ellas. Miren las cámaras como se pueden ver ya en la parte de los automóviles. Esas cámaras, si ven de este lado también, pueden ver más cámaras. Y así está el puente completo prácticamente. Seguimos caminando ahora. Vamos para el lado de Brooklyn. Exactamente. Nos desmontamos en el área del 3-4, en el área de Manhattan, en la parada Brooklyn Bridge, para cruzar hacia el lado de Brooklyn. Por suerte hoy no hay tantas personas, no sé si porque es lunes
Algunas personas, muchas ya están trabajando. Aunque ahora mismo Nueva York no está tan... no hay tantos turistas por esto de la pandemia. Muchas restricciones. Y que muchas personas muchas veces se cohíben de venir por el miedo de la pandemia. Pero Nueva York se está recuperando bastante bien hasta ahora. Seguimos viendo de ambos lados, como podemos ver las cámaras que están en todas las áreas. Bastante protección. Miren las cámaras acá. Los carros que se dirigen hacia Brooklyn. Muy bonita la vista. Y el clima hoy está muy agradable. Creo que la temperatura está exactamente, déjame ver para ser más exacta cómo está la temperatura hoy, 63 grados. En algunas áreas del puente podemos encontrar personas vendiendo souvenirs. Podemos ver placas, llaveros. Estos son para las neveras, para pegarle a las neveras. Tapadores, todo con referente a la ciudad de Nueva York. Vamos a comprar algo para regalarlo a alguien del canal. Bueno, creo que sí. Esto, vamos a comprar esto. Vamos a comprar una de estas para regalársela a alguien del canal. Vamos a comprar la Estatua de la Libertad. Ok. Yeah. Vamos a comprar una de esas para regalársela a alguien del canal. Thank you. Aquí lo tenemos, vamos a ver a quién se lo regalamos y vamos a ver quién me haga el mejor comentario abajo, yo se la puedo mandar. Si está en Estados Unidos acá, se la mando directamente por correo. Si alguien está fuera del país, que me deje saber cómo se la puedo hacer llegar. Vámonos. Bueno, ya después de alrededor de 40-45 minutos caminando, a un paso normal, por así decirlo, ya estamos llegando al área de Brooklyn. Ya prácticamente acabamos de cruzar el puente. Vamos a caminar un poco ahora en Brooklyn. Gracias a todos por estar en el video de hoy. Como les repito siempre, no olviden suscribirse, comentar, darle like. Y nada, gracias por todo. Rey NYC. Bye, mi gente.